Buenas tardes, hoy conoceremos sobre el desarrollo. El objetivo de esta sesión es conocer cómo se integra y cuáles son las funciones del sistema nervioso, el cerebro y las neuronas. Veremos cómo se integra el sistema nervioso, las características del cerebro, sistema límbico, las neuronas y conceptos como memoria, atención, razonamiento, aprendizaje y conocimiento. Principalmente cómo se integra el sistema nervioso. Vamos a dividirlo en dos, en central, que tiene que ver con el cerebro y la médula espinal, y el periférico, que tiene que ver con todos los nervios. Aquí podemos ver una imagen de más o menos cómo se divide el sistema nervioso central, cerebro y médula, y el periférico, todo lo que tiene que ver con los nervios. Primeramente, ¿qué es el cerebro? Pues el cerebro es el órgano más grande del sistema nervioso. Su peso promedio en la adultez es entre 1100 y 1500 gramos. Y pues vamos a nacer con una herencia genética, pero se va a modificar gracias a la epigenética, que tiene que ver con todas las experiencias en el medio donde nos desenvolvemos y demás. Tiene funciones sensoriales que tienen que ver con los sentidos, cómo se reciben y procesan. Las motoras, todos los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. Involuntarios como respirar, estornudar, y voluntarios como correr, caminar. Y de integración, que es la parte donde nos permite razonar, calcular, todo lo que es relacionado al lenguaje y demás. Vamos a dividirlo en dos hemisferios, un lado derecho que domina a todo el lado izquierdo de nuestro cuerpo y un lado izquierdo que domina todo el lado derecho de nuestro cuerpo. Tenemos 4 lóbulos, el lóbulo frontal, que es el director ejecutivo de todo, el lóbulo temporal, que tiene que ver con la visión, con la audición, lenguaje, etc., el parietal, que tiene que ver con las sensaciones como frío o calor, y el occipital, que tiene que ver con lo visual. Aparte tenemos 3 áreas, el área de asociación, que tiene que ver con funciones como el lenguaje, sensitivas, que tiene que ver con todo lo sensorial, y esta parte que tiene que ver con toda la activación motora. Y aquí podemos ver un esquema de cómo se ve más o menos. Frontal es la parte de adelante, derecha e izquierda, y las diferentes áreas donde se divide el cerebro. Vamos a tener también el sistema límbico, que se le conoce como el cerebro emocional. Tiene que ver con todas esas emociones o instintos y tiene diferentes estructuras. La corteza orbitofrontal, que tiene que ver con los olores y formación de recuerdos. El hipocampo, que tiene que ver con la memoria de largo plazo. La corteza insular, que tiene que ver con los deseos, antojos y adicciones. El giro singular, que tiene que ver con dolores. El giro parahipocampal, que es la comunicación de áreas entre el cortical e hipocampo. El bulbo olfatorio, que tiene que ver con la información olfativa. El hipotálamo, que es la salida del sistema límbico, que tiene que ver con todo eso del hambre, saciedad y demás. Y el círculo de Papez, que va a ser la comunicación. Y aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo se ve más o menos el sistema límbico. Otro concepto son las neuronas, que son las células del cerebro. Sus funciones son percibir y comunicar tanto estímulos internos como externos, determinar si la información debe ser transmitida o no es importante, convertir esta información en una respuesta más organizada, enviar señales a todos los músculos y glándulas y controlar tanto funciones voluntarias como involuntarias. Y tiene diferentes partes. El soma, que tiene que ver con el metabolismo de la neurona, el núcleo, donde está el ADN, el axón, donde se conduce toda esta señal eléctrica que se va a liberar después, las dendritas, que tiene que ver con la formación de sustancias, la mielina, que hace que sea más rápida la información, los nódulos de Rambier, que tiene que ver dónde entran electrolitos, y por último los botones sinápticos, donde se libera la información hacia la dendrita de otra neurona. Y tenemos diferentes tipos de neuronas. Se pueden clasificar hasta en 10.000 subtipos. Nuestro cerebro posee alrededor de 86.000 millones de neuronas cuando somos adultos, son más cuando somos niños. Y tenemos diferentes clasificaciones. Por su función son sensoriales, motores y interneuronas.
Por su estructura podemos ser unipolares, pseudounipolares, bipolares, multipolares. Por el neurotransmisor que liberan, como la serotonina, dopamina, GABA, glutamato, etc. Por la sinapsis, la comunicación presináptica antes de la sinapsis, postsináptica después de esa comunicación y modulares. Y también podemos clasificarla en astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células epidimales. Vamos a ver ahora conceptos que tienen que ver con neurociencia, que es la neurociencia, conjunto de ciencias de neurociencias que van a ayudarnos a encontrar la estructura cerebral y su funcionamiento. Y tenemos otro concepto que es la percepción. Son todos esos estímulos que por los sentidos se obtienen y nos van a ayudar a reconocer nuestro entorno. La memoria es la que se encarga de almacenar los conocimientos adquiridos y tenemos 3 ramas. A corto plazo, como lo dice su nombre, corto de 30 a 45 segundos con la memoria de trabajo, la sensorial que tiene que ver con los sentidos y a largo plazo, donde tenemos 4, la explícita, episódica, procedimental y semántica. Algunas de ellas son cosas que es inconscientemente y otros son un pequeño más conscientes, por ejemplo el día de tu cumpleaños, algunos datos históricos en la semántica, fórmulas, cosas que el cerebro aprende automáticamente como procedimental. Luego tenemos la atención que relaciona los conocimientos adquiridos anteriormente y según el modelo de Norman y Challis tenemos la focalizada, sostenida y selectiva, mientras que el modelo de Broadbent nos dice que tenemos la alterna y dividida. Dependiendo de en qué modelo veamos, es de cómo se divide. La focalizada es que no se mide el tiempo, la sostenida es sin interrupción y la selectiva solo lo importante. Otro concepto es el razonamiento, que nos ayuda a socializar los pensamientos que ya tenemos con conocimientos nuevos. Tenemos el lógico, el no lógico, por analogía, argumentativo, deductivo e inductivo. El lógico es por juicios de lógica, el no lógico es por experiencia, por analogía por situaciones similares, argumentativo saca conclusiones, etcétera, cada uno de ellos con su nombre. Y por último tenemos aprendizajes, que es el que moldea o transforma nuestra personalidad, el conductual, que tiene que ver con nuestra conducta, el sensorial, de cómo respondemos a diferentes estímulos de los sentidos, y por imitación, que nos ayuda a copiar las cosas y con eso aprendemos. Esto se utiliza mucho en las matemáticas y ese tipo de materias. Y tenemos un último concepto que es el conocimiento, que es la suma de todo lo que una persona ha aprendido en todo su vivir. El cerebro permite evocar información cada vez que un individuo la necesita. Y hay diferentes tipos de conocimiento, lógico, matemático, filosófico, etc. En conclusión, la acción docente debe de tener una raíz bien arraigada en la neurociencia. Sin embargo, no es el del conocimiento de muchos de los educadores, pero debería de serlo, ya que si no sabemos cómo se comporta el cerebro, cómo aprende, el conocimiento y demás, pues es demasiado complejo encontrar nuevas metodologías, verificar qué funciona, qué no funciona. El cerebro es un mundo completamente desconocido para la mayoría de nosotros, es una cosa enorme y pues es necesario conocerlo. Estas son las fuentes bibliográficas de donde saqué la información. Muchas gracias por la atención. Mi nombre es Gabriela Nava, estudiante del doctorado en neurodidáctica.